En farmacología, un antagonista adrenérgico o bloqueante adrenérgico es una sustancia que actúa inhibiendo la acción de los receptores adrenérgicos, por lo que es un tipo de simpatocolítico y tiene acciones contrarias a los agonistas adrenérgicos. Estos, de los receptores adrenérgicos alfa 1, han demostrado su acción en pacientes con obstrucción al flujo vesical, en la hiperplasia benigna de próstata HBP, al mejorar los síntomas obstructivos e irritativos. Los antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos. Sus propiedades farmacológicas generales van a ser tres: el mecanismo de acción, los efectos cardiovasculares y otros efectos. En el primero, lo cual es su mecanismo de acción, van a depender de la inhibición del efecto mediado por los receptores alfa adrenérgicos, producida tanto por el sistema simpático como por la administración de catecolaminas exógenas. En tanto a los efectos cardiovasculares, los receptores alfa-adrenérgicos median uno de los efectos más importantes del sistema simpático, el mantenimiento del tono vascular y a través de la contracción del músculo liso de las arteriolas y venas. Este efecto vasoconstrictor está mediado por los receptores alfa 1 y su bloqueo produce vasodilatación tanto de los vasos de resistencia, las cuales son las arteriolas, como de las venas. En los otros efectos tenemos que los alfa-antagonistas adrenérgicos producen su relajación, con lo que facilitan la micción en pacientes con hipertrofia benigna de próstata. La contracción del músculo liso prostático parece que está mediada por el subtipo de receptores alfa 1, sobre lo que la tamusculina parece tomar mayor actividad. Los antagonistas alfa-adrenérgicos no selectivos empieza por la farmacocinética, la cual es la fenoxibenzamina, tiene una biodisponibilidad por vía oral del 20 al 30% y se metaboliza ampliamente en el hígado. Su semivida es inferior a 24 horas, pero como inactiva los receptores alfa-adrenérgicos de forma irreversible, la duración de su efecto depende de la velocidad de síntesis de nuevos receptores, que puede ser 4 días a una semana. En lo que es las reacciones adversas, el principal efecto adverso de estos fármacos es la hipotensión postural, que puede acompañarse de taquicardia refleja, arritmias y a veces isquemia cardíaca. La hipotensión es más grave en pacientes hipovolémicos o en situaciones que producen vasodilatación, como el ejercicio o la ingestión de alcohol o de grandes cantidades de alimentos. En tanto a las indicaciones terapéuticas, la principal indicación del tratamiento con fenoxibenzamina es el feocromocitoma, un tumor de la médula suprarrenal o las neuronas simpáticas que secreta grandes cantidades de catecolaminas, produciendo hipertensión, a menudo episódica. Recalcando lo que es la farmacocinética, las reacciones adversas y las indicaciones terapéuticas, empezamos por de la familia de los antagonistas alfa 1 adrenérgicos muy potente y selectivos, se metaboliza en el hígado y se elimina en la orina. Además, la administración es en una dosis única diaria. En tanto a los RAM, son caracterizados por hipotensión ortostática y síncope. Se da a los 30 y 90 minutos de tomar las dosis. Tiene por reacciones la cefalea, mareos y astenia. En tanto a las indicaciones, es un tratamiento de hipertensión arterial, el tratamiento de hipertrofia benigna de próstata y se da por vía parenteral para controlar las crisis hipertensivas. En los antagonistas alfa 2 adrenérgicos selectivos tenemos por farmacocinética que pasa por el sistema nervioso central y aumenta la presión arterial y frecuencia cardíaca, la actividad motora. La mirtazapina es un antidepresivo que bloquea receptores alfa 2 presinápticos centrales y receptores de serotonina 5-HT2 y 5-HT3. En tanto, los derivados ergóticos son alcaloides naturales como la ergotoxina, que poseen una mayor potencia antagonista de alfa-adrenérgica. Sus efectos adversos nos dan como efectos náuseas y vómitos, parestesias y crisis anginosas, y también una disminución de hemorragias después del parto. En tanto a los derivados ergóticos, pertenecen al grupo farmacológico de alcaloides naturales presentes en el hongo Cornesue, los del centeno y sus derivados sintéticos. Su farmacodinamia.
La ergotoxina, que es una mezcla de 3 alcaloides, ergocornina, ergocristina y ergocriptina, es la que posee mayor potencia antagonista alfa-adrenérgica. Igualmente, aunque revierten el efecto opresor de la adrenalina por antagonismo alfa, también puede provocar vasoconstricción por sí mismos, ya que son agonistas parciales. Para terminar, la farmacocinética. Como la absorción es errática, existe una gran variabilidad en la respuesta de estos fármacos. Por vía oral, la biodisponibilidad es muy baja, de 1 a 5%, porque sufren un metabolismo de primer paso hepático demasiado importante. Se van a metabolizar ampliamente en el órgano del hígado y se van a eliminar por mediante las heces. Hablando de la eliminación, su eliminación es bifásica. Una fase inicial muy rápida. Su semivida es de 0.5 horas para la dihidroergotamina y 2 horas para la ergotamina. Y una fase terminal más lenta, que consiste de una semivida de 22 a 32 horas. En tanto a los derivados ergóticos, las principales indicaciones terapéuticas van a ser el tratamiento de la migraña aguda y nos ayuda a estimular la contracción del útero y disminuir las hemorragias, esto después del parto. Como efectos adversos pueden producir náuseas y vómitos, parestesias y crisis anginosas. El uso prolongado puede provocar insuficiencia vascular, incluyendo la isquemia miocardíaca y gangrena de las extremidades. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos van a ser fármacos que se fijan con una alta afinidad y especificidad, pero sin activar la adenolilciclasa. Incluso algunos, como el propranolol y el timolol, se comportan como agonistas inversos y producen una inhibición de la adenililciclasa. Los efectos producidos en el organismo por estos fármacos pueden explicarse a partir del conocimiento de la actividad del sistema simpático y de la distribución de los diferentes tejidos y receptores. Estos igualmente pueden clasificarles en bloqueantes beta de primera generación, es decir, antagonistas de receptores beta no selectivos. De segunda generación, las cuales son antagonistas beta selectivos, y las de tercera generación, las cuales corresponden a antagonistas selectivos o no selectivos con efectos cardiovasculares adicionales. Los efectos se van a dar a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólicos y otros. En el primero, en los cardiovasculares, van a afectar de forma importante el ritmo cardíaco y la automaticidad de las fibras cardíacas. Es decir, van a reducir la frecuencia sinusal. También disminuyen la tasa espontánea de despolarización de los marcapasos ectópicos. También enlentecen la conducción en la aurícula y en el nódulo auriculoventricular, por lo que aumenta el intervalo PR del electrocardiograma e incrementan el periodo refractario funcional del nódulo auriculoventricular, de modo que producen un efecto antirrítmico. En tanto a lo que significa respiratorios, puede originar broncoconstricción en pacientes con asma o en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No suelen alterar la función pulmonar en individuos normales. En tanto a los metabólicos, van a alterar el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Ante una situación de hipoglucemia, las catecolaminas promueven la glucogenólisis y movilizan la glucosa, por lo que los bloqueantes beta, especialmente los no selectivos, pueden retrasar la recuperación de las situaciones de hipoglucemia que con frecuencia presentan los pacientes diabéticos tratados con insulina. También, en otros aspectos, van a reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma. También pueden reducir el flujo plasmático renal y velocidad de filtrado glomerular. Pueden aumentar el tono uterino. También eliminan el temblor inducido por las catecolaminas en músculo esquelético y van a bloquear la inhibición por catecolaminas de la desgranulación de las células cebadas. Ahora hablaremos sobre las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas específicas. Empecemos con las propiedades farmacodinámicas específicas de cada subtipo de bloqueantes beta.
Aquí encontramos a 4, que son el antagonista beta adrenérgicos no selectivos, antagonistas beta adrenérgicos con actividad agonista parcial, antagonistas betas adrenérgicos selectivos y por último los antagonistas adrenérgicos beta y alfa. Los antagonistas beta adrenérgicos no selectivos interactúan de forma competitiva y con igualdad de afinidad en los receptores beta 1 y beta 2. También nos dicen que no poseen una actividad simpático-mimética intrínseca y no bloquean los receptores alfas. Algunos ejemplos tenemos a los prototipos del propranolol, al sotalol, al timolol, al nadalol, entre otros. Nos dicen que todos estos prototipos presentan estereoespecificidad, pero solo el propanol tiene actividad estabilizadora de membrana en dosis altas. Continuamos con los antagonistas beta adrenérgicos con actividad agonistas parcial. Estos es un agonista parcial no cardioselectivo y su efecto depende del grado de actividad simpática. Aquí encontramos al pindololol, que produce menor disminución de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en reposo la reducción de la frecuencia cardíaca es inapreciable o incluso puede aumentar por el efecto agonista parcial. Pero, sin embargo, durante la actividad o el ejercicio, el bloqueo del aumento de frecuencia cardíaca es similar y es más parecido al propanol. Ahora continuamos con los antagonistas betas adrenérgicos selectivos. Estos se encargan de bloquear los receptores beta 1 cardíacos con los beta 2 vasculares, por lo que le llaman cardioselectivos, aunque el grado de selectividad es relativo y desaparece con las dosis altas. Aquí destacan lo que es el atenolol, mepraprolol, el bisoprolol, el acebutolol y el celiprolol. De estos, el bisoprolol es el más cardioselectivo, seguido del acenolol y meprolol, y el acebutolol es el menos selectivo. Todos estos medicamentos pueden reducir la actividad cardíaca con dosis que alteran el tono vascular bronquial, el tono vascular bronquial y uterino. Por último, pasamos a los antagonistas adrenérgicos beta y alfa. Aquí encontramos lo que son el labetalol y el cardilol, que en este caso la primera tiene efectos antagonistas frente a los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1, mientras que el segundo es un antagonista beta no selectivo. Ahora pasamos a hablar sobre las propiedades farmacocinéticas, donde hablaremos sobre la absorción, distribución, el metabolismo y la eliminación. La absorción en la mayoría de los bloqueantes betas son moléculas liposolubles que absorben bien en el tubo digestivo, pero solo una pequeña parte de ellos llegan a la circulación sistémica. Entre ellos encontramos la absorción del propranolol, del carbetiolol, del labetalol, del timolol, entre otros. Todo esto se da, la circulación sistémica se da porque sufren un importante metabolismo del efecto del primer paso hepático. Ahora pasamos a hablar sobre la distribución. La distribución nos dice que son los bloqueantes betas liposolubles que se unen más a las proteínas plasmáticas. El metabólico es cardioselectivo. Su metabolismo se da su metabolismo en el hígado y presenta una actividad simpático-mimético intrínseca y tiene una semivida más prolongada. Y por último, en la eliminación, los metabolitos se eliminan en la orina y pueden estar en el organismo durante 6 a 7 horas de promedio.
Ahora hablaremos sobre las reacciones adversas. ¿Cómo se producen las reacciones adversas? Bueno, estos se producen a consecuencia del bloqueo de receptores betas adrenérgicos. Entonces, ¿qué reacciones adversas se dan en la función pulmonar o a qué se debe esto? Se debe al bloqueo de los receptores beta 2 pulmonares que pueden dar lugar a la broncoconstricción grave en pacientes con asma y con menos probabilidad en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el aparato cardiovascular se encuentra la bradicardia, que puede desembocar en bradiarritmias graves en los pacientes que presentan defectos de la conducción auriculoventricular o que están recibiendo otros antiarrítmicos con el verapamilo. También puede desencadenarse una insuficiencia cardíaca aguda y algunos pueden referir fríos en las extremidades o incluso el fenómeno de Raynaud. Ahora, en el sistema nervioso central se da por el bloque de los receptores betas que produce fatigas, alteraciones de sueño, que incluye insomnios, pesadillas y depresión. Otras de las reacciones que podemos observar se da en pacientes diabéticos que pueden tener dificultad con su reconocimiento. Al atenuar estos síntomas también pueden retrasar la recuperación de una hipoglucemia. En el tratamiento crónico, como bloqueantes betas, pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y reducirlas del HDL. Y por último, otra de las reacciones es que puede producir disfunción eréctil en los hipertensos. Ahora, ¿qué pasa con la sobredosis? En la sobredosis se producen hipotensión, bradicardia, alteraciones del ECG, convulsiones, depresión y raras veces se produce lo que es la hipoglucemia. También no suele producirse broncoespasmos en pacientes sin enfermedad pulmonar. Características farmacológicas de los antagonistas adrenérgicos. ¿Cuáles son sus características? Una de ellas es que se fijan en los receptores beta adrenérgicos sin activar la adenilciclasa. Otro es que produce principales efectos sobre el aparato respiratorio, bloqueando los receptores beta 2 del músculo bronquial y producen broncoconstricción. Otra de las características es que son efectos metabólicos que alteran el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. También reducen la presión intraocular en los pacientes con glaucoma. Y una de las características es que sus principales efectos sobre el sistema cardiovascular son los siguientes: que al afectar el ritmo cardíaco y la atomicidad de las fibras cardíacas, tiene un efecto antiarrítmico. También disminuye la presión arterial en los pacientes hipertensos. Y por último, enlatecen la frecuencia cardíaca y disminuyen la contractilidad miocardial. ¿Qué precauciones y contradicciones debemos saber? Debemos tener precauciones en los pacientes ancianos y también en los pacientes con miastenia grave, con feacrotosima o depresión, o pacientes que sufren hepatotopía o insuficiencia renal, o en los pacientes que son tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa. También debemos utilizar con precaución en los pacientes que tienen hiperreactividad bronquial, claudicación y que emiten o tienen diabetes mellitus.
¿Cuáles son las contradicciones? Las contradicciones se debe dar en pacientes con bloqueo auricoventricular de segundo o tercer grado. También en pacientes que tengan asma, broncoespasmos moderados o ya sean graves, especialmente en los que no son cardioselectivos. También en la insuficiencia cardíaca, en la congestiva descompensada o si el paciente tiene o le produce un shock cardiogénico o bradicardia grave. Pasamos a hablar sobre las interacciones. Los bloqueantes beta presentan interacciones de tipo farmacocinético o farmacodinámico con los diferentes tipos de fármacos que interactúan. Hablemos del punto de vista farmacocinético. La absorción de estos fármacos puede disminuirse con sales de aluminio, colestiramina o colestipol. También la rinficina o la fenitoína, el fenobarbital, el tabaco pueden inducir en las enzimas hepáticas y disminuir las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolizan ampliamente en el hígado, como el propranolol. Desde el punto de vista farmacodinámico, las interacciones se producen con los fármacos que poseen efectos similares. Esto, cuando se asocian a antagonistas del calcio, pueden desencadenar insuficiencia cardíaca, bloqueo auricoventricular y específicamente en el bloqueo auricoventricular se da el caso del verapamilo. Hablaremos sobre las indicaciones terapéuticas en las enfermedades cardiovasculares. Número 1. Los antagonistas betas adrenérgicos son los fármacos cardiovasculares que tienen más usos terapéuticos. 2. Se utilizan ampliamente en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la que han demostrado que disminuyen la morbimortalidad y hasta hace poco se consideraban uno de los tratamientos de primera línea. Número 3. También está indicado en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, angina estable e inestable, porque reducen el número de episodios de angina, aunque no se ha demostrado que reduzcan la mortalidad en los pacientes con angina. También se da hasta hace poco, los bloqueantes betas están contraindicados en los pacientes con insuficiencias cardíacas porque pueden producir una descompensación al iniciar dicho tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre la selección de un antagonista beta adrenérgico. En aquí, todos los bloqueantes betas parecen tener una eficacia similar para el tratamiento de la hipertensión arterial y de la angina de pecho. También que la elección del fármaco más adecuado para un paciente concreto debe basarse en las características de las farmacocinéticas y farmacodinámicas, en el coste y en las enfermedades acompañantes. Para otras enfermedades como el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, las varices esofágicas, la profilaxis de migraña, no debe considerarse que todos los fármacos son igual de eficaces. Se debe aplicar cada fármaco para cada enfermedad. También las propiedades farmacodinámicas pueden ayudar a elegir el fármaco. Por ejemplo, los bloqueantes betas son muy selectivos, no son selectivos, pero sí liposolubles, como el propranolol. Y en los antagonistas beta 1 selectivos son preferibles en los pacientes con asma, bronquitis crónica, diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica o también en el fenómeno de Raynaud. Fármacos que inhiben la síntesis de la noradrenalina.
Entre los escasos fármacos conocidos capaces de inhibir directamente la síntesis de la noradrenalina se encuentra: número 1. La alfa-melitirosina o metirosina, que nos dice que inhibe la tirosma hidroxilasa, enzima limitante de la velocidad de síntesis de la noradrenalina, y que por lo tanto resulta eficaz para disminuir el contenido de las catecolaminas de las vesículas secretoras. 2. La carbidopa y la benseracina. Estos inhiben las enzimas que catalizan la conversión de la idopa o de la dopamina. Como no atraviesan la barrera hematoencefálica, inhiben la síntesis de dopamina a partir de la levodopa a nivel periférico. Y por último tenemos lo que es la alfa-metildopa, que es un agente antihipertensivo de acción central que inhibe la dopa descarboxilasa en análogo de la dopa y es metabolizado también en un potente vasoconstrictor y en su sustitución por la noradrenalina que no altera la respuesta vasoconstrictora periférica. Ahora hablaremos sobre los principales compuestos de la reserpina, de la guanetidina y de la hidroxidopamina. La reserpina nos dicen que es un alcaloide procedente de un arbusto, que fue utilizado para tratar enfermedades mentales. En la actualidad, la reserpina lo descartaron como un uso de antihipertensivo. La reserpina también puede producir depleción de serotonina y dopamina cerebrales, como también la noradrenalina permanece y se acumula en el citoplasma celular. Y por último, la reserpina actúa como un mecanismo de bloqueo del transporte de la noradrenalina. Fármacos que inhiben la liberación de la noradrenalina. Son fármacos bloqueantes de las neuronas noradrenérgicas y que los principales compuestos son la guanetidina, el bretilio, la guanatrel y la debrisoquina. Como ya les mencioné, su principal efecto son la inhibición de la liberación de la noradrenalina. Entonces, ¿cómo aporta o qué es la guanetidina? La guanetidina se desplaza a la noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas, donde se acumula en el interior de las vesículas sinápticas, impidiendo la exocitosis. También la guanetidina es eficaz para reducir la presión arterial y entre otros. Y el bretilio se emplea en el tratamiento de las arritmias ventriculares resistentes, entre otros fármacos. Y por último, la clonidina y la dexmetodinina disminuyen el tono simpático, lo que reduce la liberación de la noradrenalina. Esa sería toda la exposición sobre los fármacos antagonistas adrenérgicos. Muchísimas gracias.